Muy buenos amigos, hoy les vamos a hablar sobre los tipos de razonamiento. Para empezar, tenemos que saber qué es el razonamiento. El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. En filosofía, el razonamiento está íntimamente ligado a la lógica. El razonamiento usa la lógica para crear un proceso intelectual con las premisas o datos ya conocidos y comprobados para deducir datos que no son conocidos con el fin de llegar a una conclusión. A esto se le llama razonamiento lógico. Ya teniendo bien definido y teniendo una idea de lo que es el razonamiento, ahora sí nos vamos a ir a los tipos de razonamiento. Los más importantes y los que vamos a ver hoy es el razonamiento deductivo, el inductivo, el analógico y el dialéctico. Y bueno chicos, nosotros vamos a empezar por el método deductivo. Tiene tres principales características que son las más fundamentales, la cual es la primera, que dice que parte de generalidades para llegar a conclusiones específicas. El segundo es que los primeros que la emplearon o los primeros que hicieron esta como un método fueron los griegos. El principal pues podemos ver ahí que es Aristóteles. Y el tercer punto dice que es el primer método científico. Fue el primero ante todos y el primero antes de conocer nosotros el método científico. Para comprenderlo un poquito más a fondo, tenemos que saber que es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones. Esto quiere decir que no puedes iniciar desde algo que no conoces, desde algo que no tienes noción. Siempre tienes que partir de hechos generales que ya conoces para extraer de ellos sus propias conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos. Un silogismo consta de dos proposiciones como premisas y otras de conclusiones, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también lo será. Este razonamiento permite organizar las premisas en silogismos que proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión. Bueno chicos, aquí yo les pongo un ejemplo de lo que serían las premisas o cómo emplearlas en un ejemplo. La A sería premisa mayor, la B sería premisa menor y la C sería la conclusión. Aquí los ejemplos, la A o premisa mayor sería todos los hombres son mortales. La B o premisa menor es Mozart es un hombre. Y la C o la conclusión sería Mozart es mortal. Este es como el tipo de razonamiento deductivo en que haría un ejemplo para este tipo de razonamiento. Y bueno chicos, como todo método pues tiene sus fallas y esta pues no es la excepción. Este tiene cuatro principales limitaciones, las cuales 1. Es necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. 2. La conclusión de un silogismo nunca puede ir más allá del contenido de las premisas. 3. Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía. Y 4. Puede señalar lo que ya se conoce, pero no llegar a constituir una fuente verdadera nueva. Y bueno chicos, ahora seguimos con el método inductivo. Francis Bacon fue el primero que propuso un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que los pensadores no debían esclavizarse aceptando como verdades absolutas las premisas transmitidas por las autoridades en la materia. El método inductivo va de lo particular a lo general. Francis afirmaba que es el mejor método, pues a comparación del método deductivo, de algo particular puede generar varias generalidades, pues lo particular tiene más caminos de partida que algo general. Bueno, para emplear bien este método, tenemos que seguir ciertos pasos, los cuales son 6. El primero es la observación, que es la nota escrita que explica o aclara un dato o información que puede confundir o hacer alguna duda. El segundo es la formulación de hipótesis, que es la suposición
hecha a partir de unos datos adquiridos al observar el fenómeno que sirve como base para iniciar una investigación o una argumentación. El 3 sería la verificación, que es la comprobación de los hechos. El 4 sería la tesis, proposición u opinión, especialmente de carácter científico, que se mantiene y se intenta demostrar con razonamientos. El 5 sería la ley, que ha sido demostrada mediante el experimento. Y la 6, que sería la teoría, que es el conjunto de conceptos incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables. Bueno chicos, y aquí les voy a poner unos ejemplos comparativos para que no perdamos de vista lo que sería un método deductivo y un método inductivo. En el método deductivo dice que todos los mamíferos tienen pulmones. Todos los conejos son mamíferos. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Si nos damos cuenta, esto va de lo general y se va para lo particular. Y en el método inductivo hay que recordar que esto va de lo particular a lo general. Dice, todos los conejos que fueron observados tienen pulmones. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Y bueno chicos, ahora vamos a proseguir con el método analógico o método comparativo. Su principal característica y la más esencial es que son asociaciones pasadas con la actualidad. El método analógico es un proceso de razonamiento que se basa en la capacidad de asociación de la mente. Este proceso consiste en tomar una experiencia pasada y compararla con una experiencia actual, para llegar a conclusiones acerca de la experiencia actual, apoyándose en otras experiencias ya ocurridas. Como tal, son experiencias que vamos a vivir o que estamos viviendo en la actualidad, las cuales vamos a compararlas con experiencias ya pasadas. ¿Sale? No tenemos que perder de vista que son comparaciones. Este razonamiento va a intentar hacer una analogía entre cosas ya pasadas con cosas que vas a vivir, con cuestiones o experiencias actuales, las cuales estás por vivir. ¿Sale? Sus características principales son 4. La primera es que vas a comparar dos cosas. No puedes comparar una cosa si no tienes la otra. No puedes comparar una experiencia actual si no tuviste una pasada. De igual manera, no puedes comparar una experiencia pasada si no tienes una actual. Trata de encontrar su similitud de modo que explique una a la otra. Si no tienen cierta similitud, no vas a poder explicar o llegar a una conclusión muy certera. El siguiente sería que su uso es como una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque lo has empleado en toda tu vida. A lo mejor no tenías noción de que existía este método, que era un tipo de razonamiento, pero en la vida diaria, en la vida del ser humano, se usa a diario. A lo mejor nunca nos damos cuenta, pero este método se usa a lo mejor en la mayoría de partes. Y el otro es conceptos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a que comparas una experiencia actual con una pasada, vas a crear nuevos conceptos para tu mente y para tu conocimiento. Los criterios para considerar que es válido o no es que es necesario que las cosas sean relacionadas una con la otra y que parezca en más de un aspecto la diferencia y similitudes. Es importante evaluar las similitudes que presentan dos cosas para contrastarla con sus diferencias. Y pues como todo, pues tiene un cierto margen de error. El cierto margen de error es la capacidad de equivocación que tienen las personas al utilizar este método. El gran problema es que no siempre tienen principios lógicos. Si bien puede parecer válida a primera vista la comparación, pero es probable que esté cometiendo un error al momento de utilizar este criterio. Y bueno chicos, ya vamos a culminar con el método dialéctico. El método dialéctico no es más que nada el diálogo entre dos personas, las cuales están intercambiando ideas, ya sea por forma de debate,
en forma de discusión o solamente están dando su punto de vista para llegar a una conclusión de algún fenómeno, de algún objeto o de alguna comparación, ¿sale? Es como, no es lo mismo lo que tú ves de ese lado que lo que yo veo de este lado. Cada quien lo puede ver de distinta manera, puede haber un diálogo y al final podemos llegar a una conclusión. Tiene a lo mejor ciertas características que es igual, o sea, tiene que constar a fuerzas de dos personas. No puedes usar el método dialéctico si no tienes una segunda persona. No es como el analógico que tienes dos objetos y los comparas. Aquí a fuerzas necesitas de una segunda persona. Y pues sus principales colaboradores serían Platón, Hegel y Karl Marx. Bueno chicos, y vamos a empezar por Platón. Platón decía que la dialéctica es el único camino que conduce al verdadero conocimiento, ya que sí, y solo si se utiliza el método dialéctico de preguntas y respuestas se podrá iniciar el proceso de búsqueda de la verdad. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Hegel. Hegel dice que es el razonamiento a la realidad en los diferentes momentos de la historia humana. Lo explica en tres etapas, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es el momento de la afirmación, es la posición inicial. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que dice que sí al consumo de fármacos para que los alumnos de medicina rindan en las noches para poder estudiar. La oposición sería una antítesis. La antítesis dice que no al consumo de fármacos para los estudiantes de medicina porque causa problemas sistémicos, es como una droga, ¿no? Pero dice sí al café. Pero, ¿qué creen? Ahí no acaba todo. Esa es la posición contraria al momento de afirmación, a la posición inicial. Pero aquí es donde entra la síntesis. La síntesis es el no al no. Es el no a la tesis, pero también el no a la antítesis. ¿Qué podría decir la síntesis? Dice no al consumo de fármacos para los alumnos de medicina, pero tampoco el no al consumo del café, porque puede también causar algunos efectos secundarios, puede dañar a tu sistema y puede dañar a la mejor la cavidad bucal. Y la síntesis dice sí al acomodo de mis tiempos para estudiar, para hacer mi vida diaria. Ese más que nada sería como un tipo de ejemplo para que entiendan lo que es una tesis, la antítesis y la síntesis. Karl Marx dice que es constituido por un método científico. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad y que analiza los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Karl Marx está en contra del idealismo, el cual es la idea de a lo mejor un objeto de manera innata. El idealismo dice que a lo mejor ellos ya nacen con la idea de que es una piedra, pero Karl Marx dice que no, que a lo mejor la idea de una piedra o el concepto de una piedra en nuestra mente es el nacimiento a lo que hemos estado escuchando mediante nuestro proceso de crecimiento. Y a manera de conclusión, pues todos los tipos de razonamiento son buenos. Todos se han ido empleando desde que uno nace hasta que uno crece. A lo mejor sin noción de que existe un método de enseñanza, un método de razonamiento, pero en toda la vida a lo mejor la mayoría de las personas ha usado este tipo de métodos sin saber. A lo mejor lo usa mal, pero no descarta el uso de ello.